Nuestro invitado ahora, el licenciado Andrés Astacio, un abogado experto en regulación del sector eléctrico, está aquí con nosotros y le damos la bienvenida porque es importante que nosotros entendamos del contrato clandestino, que es como se llama, al contrato, o como está diciendo la gente, al contrato firmado por el vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara, con una firma que se llama Painergy y que se dedica a la elaboración de plásticos para la construcción para la compra de energía de una planta de 600 megavatios, porque el contrato no es para la construcción, sino para la compra de energía en una planta que no existía. Muy buenos días, el licenciado Astacio. Explíquenos primero el tipo de contrato para uno entender cómo es esto. Sí, muy buenos días, Altagracia, Franklin, Elisa. Este contrato es un contrato de compra de potencia y energía. Es uno de los conocidos como PPA, que es un contrato en el cual el contratante, el comprador, se compromete a adquirir toda la energía que se produzca en razón de una determinada potencia instalada. Es decir, nosotros conocemos todos los contratos que nos sirven energía en la actualidad. Tenemos una serie de plantas, por poner un nombre, AES Andrés. AES Andrés es una planta que tiene una capacidad instalada de 300 megavatios. Tiene varias empresas, las 3 distribuidoras, cada una tiene contratos individuales con AES Andrés y le compra, pongamos el ejemplo, 100 megavatios cada uno. O tiene un contrato de hasta 100 megavatios. Toda la energía que se produzca con estos 100 megavatios debe de adquirirla la empresa contratante, sea de norte, de este o de sur. Para que tengamos una idea, cuando hablamos de 100 megavatios de potencia, esos 100 megavatios tenemos que multiplicarlos por el factor de eficiencia de la planta y por 720 horas al mes. Y eso nos daría la cantidad de megavatios por hora que produciría esa planta en un periodo de tiempo. El contrato en general es un contrato tipo, es el contrato típico de compra y venta de energía que utilizamos en nuestro país. Ok, pero mi preocupación, porque usted dice que es una compra de potencia y explicó cómo es que se compra la potencia. Mi preocupación, en el caso de este contrato tipo que yo no entiendo, es si el Estado, en el caso de que hubiera progresado el proyecto, le iba a comprar toda la energía que produce en función de lo que servía o en función de la potencia instalada, como Cogentrix. Mire, esos son este tipo de contratos, cuando uno lo ve, es de los contratos que uno se da cuenta que nos perseguirían a los dominicanos por más de una generación. Primero por el tiempo de 25 años. Pero segundo, en el contrato se establece lo normal. La energía que tú compres, que tú produzcas, yo te la compro. Pero el problema viene en que se establecen unos pagos mínimos y unos pagos por capacidad. Los pagos por capacidad o costos fijos, cargo fijo, como establece en el contrato, son usuales, es el cargo por potencia. El problema aquí es el cuánto es el cargo por potencia. Para que tengamos una idea, en este contrato se habla de un cargo por potencia o cargo fijo de casi 6 centavos de dólar por kilovatio hora. En el sistema eléctrico nacional estamos pagando alrededor de 1 centavo de dólar por kilovatio. O sea que es un costo por 6. Pero además de eso, el contrato establece que el Estado Dominicano tiene que comprar, si la planta está disponible para generar y por una razón que no le sea imputable al generador, como pasa en el caso de Cogentrix, que es que el costo de la planta la mantiene fuera del orden de mérito para entrar, o el costo de producción de la planta, el Estado Dominicano tendría que pagar esa capacidad instalada con un mínimo de 300 megavatios. Es decir, a este costo de potencia, a un mínimo de 300 megavatios, este contrato le costaría al Estado, teniendo la planta pagada, unos entre 12 y 15 millones de dólares. Para que tengamos una idea, al mes. Para que tengamos una idea. O sea, apagada de progresar ese contrato, apagada sin producir un chele, habría que pagarle entre 12 y 15 millones de dólares al mes, que serían al año 150 millones de dólares.
Más o menos, algo así como 3 veces lo que le pagamos a Coyentri, que ha sido el incordio que ha dicho el gobierno que nos persigue en el sector eléctrico por más de 17 años. Ok, señor Astacio, la aparición de este contrato, de este acuerdo de compra de energía, ¿no viene a insubordinar la tranquilidad que aparentaba haber dentro de la firma del pacto eléctrico? Bueno, ha sido una sorpresa para los participantes en el pacto eléctrico y así lo han manifestado, sobre todo el sector social y con menor intensidad, pero también lo ha manifestado el sector empresarial, toda vez que para pactar, para llegar a un acuerdo, lo primero que tenemos que tener es todas las cartas sobre la mesa, saber sobre qué estamos acordando. En el pacto eléctrico, hasta donde se discutió mucho, uno de los puntos de discusión era la participación del Estado y la participación del sector privado en el sector generación. Con esta planta, o con esta planta sorpresa, es una sorpresa que nos han dado a todos, sencillamente, cuando se habla de la participación privada, el Estado está dejando un nicho muy pequeño, porque la instalación de energía tiene que responder a la demanda real del sistema. El Estado estaba instalando, como todos sabemos, 2 centrales que suman casi 700 megas en Punta Catalina, y el déficit general eran unos 1.500 megas. Entonces, ahora, al instalar estos 600 megas y tomando en cuenta que hay otros proyectos que el mismo Estado suscribió, otros PPA que desconocemos, pero que en algún momento se anunciaron, una planta de gas natural que se suscribió con una empresa norteamericana, me parece que una empresa eléctrica de California, está dejando un margen prácticamente mínimo, un margen ínfimo para la inversión privada dentro del sector generación, o está condicionando la inversión en el sector generación a que el negocio se haga a través del mismo Estado. El licenciado, me gustaría saber algo, siendo de tanto impacto este tipo de contratos, ¿no debió haber pasado por el Congreso? Mira, ese contrato es muy llamativo. O sea, en su forma, el contrato es muy llamativo. Porque no es solamente que debió pasar por el Congreso posterior a su firma, que debió serlo porque el contrato establece una garantía a través de la modalidad de una carta de crédito stand-by, revolvente, por el valor de un mes de facturación, del estimado de un mes de facturación íntegra de la planta a máxima capacidad, que debería de abrirse anualmente por el periodo de 25 años. O sea, cada año debe de renovarse esa carta de crédito por 25 años. ¿Por qué cantidad de dinero? Bueno, más o menos por un mes de facturación. Estaríamos hablando, los 15 millones 15 millones que hablábamos hace un rato, sería la potencia, a eso súmele lo que sería el costo de combustible y los costos de operación y mantenimiento de la planta, o sea, estaríamos hablando de 30 millones. Más o menos. ¿Cómo? Porque usted acaba de decir que hay que abrir una carta de crédito. ¿Cuál es la práctica en el Estado Dominicano de apertura de carta de crédito para esos fines? ¿Cómo es que se hace? Porque cuando se plantea un contrato a 25 años por un monto de dinero tan alto que exige una garantía promedio de 150 millones de dólares al año, probablemente Danilo Medina está comprometiendo hasta un gobierno de una de sus hijas. O sea, en el caso de que una de sus hijas fuera a ser presidenta de la República dentro de 20 años, va a tener que cumplir ese contrato. Bueno, en ese contrato estaríamos comprometiendo, por ejemplo, un niño que tenga 4 años, al día de hoy estaría comprometido, cuando cumpla 30 años estaría cerrando el contrato. La cuestión acá está en el sector eléctrico, este tipo de garantías, la realidad es que no es usual. La cualificación o la calificación de la empresa contratante, en este caso, con una empresa que se vincula a la producción de plástico, muchas veces vemos la creación de compañías en las páginas completas de los periódicos y hablan cualquier tipo de negocio lícito, o sea que una gente puede bañar perros, puede tener una peluquería, puede traer lata de pica pica. Una empresa que tenga esas referencias puede participar en un negocio tan serio desde el punto de vista económico de la crisis estratégica de la República Dominicana. Mire, si se hubiese hecho la licitación, de seguro una empresa con esas credenciales, dudo que hubiese pasado la calificación técnica, hubiese sido siquiera preclasificada.
Ahora, como no se hizo licitación, que también es una cuestión contraria a lo que dice tanto la Ley de Contratación Pública como dice la Ley General de Electricidad, se contrata a una empresa que no tiene las credenciales. Ahora bien, hay una realidad que es una cuestión práctica. El sector energético, los sectores energéticos son sectores de requerimientos muy intensivos de capital y requerimientos muy intensivos de experiencia. Una empresa que se dedica al sector plástico es casi imposible que pueda hacer de un momento a otro el crossover para crear o desarrollar un proyecto de esta magnitud. La realidad es que la calificación de la empresa de entrada insinúa que el proyecto no iba a poder ser desarrollado por esa empresa. Y entonces, ¿cuál fue la intención de firmar el contrato? ¿Lo venden? ¿Es usual eso que pase? ¿Cómo se maneja ese tipo de contrato con una empresa así? Mira, usualmente los proyectos energéticos que son tan grandes requieren estructuraciones complejas de financiamiento. Ahora todos hemos visto, todos sabemos más o menos lo que ha pasado con Punta Catalina, lo que ha sido las dificultades que ha tenido el Estado Dominicano para estructurar el financiamiento. Una de las formas de tú estructurar ese financiamiento o garantizar es poniendo en garantía los flujos comerciales futuros del proyecto. Usualmente usted toma ese PPA, ese contrato, y usted va a la banca internacional, analizan los flujos, presenta el proyecto y estructura lo que se llama, lo que los banqueros llaman un project finance, que es un contrato en el cual el banco pone un X porcentaje del desarrollo del proyecto y prácticamente interviene de forma activa en la ejecución del proyecto para garantizar el repago a través de esos flujos. Tal vez esa era la idea. Ahora volvemos al punto inicial, al punto anterior de que una empresa con esas calificaciones usualmente no va a tener la capacidad o no va a generar la confianza en la banca para poder estructurar el proyecto. Ayer un colega hizo un ejercicio de buscar a la empresa Pinergy en un buscador de internet y apenas lo encontró. De nueve aciertos de búsqueda, 6 fueron en la página del Partido de la Liberación Dominicana, y eso a uno le resulta curioso porque el negocio de las energías no es la especialidad de un órgano, de un partido político y menos de un partido de gobierno. Pero en términos del contrato, ¿cuál es la experiencia, si aquí en República Dominicana la hemos tenido, de que se le dé un contrato de esa magnitud, es un contrato de $2,000 millones, que se le dé a una empresa que no tiene la experiencia, que no tiene la calificación y que ni siquiera tiene una oficina? Porque es que a mí me choca que se le da un contrato de $2,000 millones a una empresa que no tiene ni siquiera presencia física en República Dominicana, porque cuando le dan un contrato a AES, por ejemplo, AES es una empresa que tiene vínculos internacionales conocidos. Si no tenía una oficina en República Dominicana en un momento, tú la buscas fuera de aquí. Pero, ¿cuál es hay alguna, usted que anda en términos de lo que son el mundo de los negocios, hay experiencia de que se le otorgue un contrato de esa magnitud a una empresa que ni siquiera oficina tiene? Bueno, mire, no le puedo decir lo que pudo haber sucedido durante el siglo pasado. Ahora, la experiencia en este siglo es que han aparecido empresas que tal vez no tengan de dudosa calificación, pero que si usted las busca en el mundo, va a encontrar que son empresas que, aunque no sean con capacidad para el desarrollo de proyectos de esta magnitud, son empresas con algún tipo de experiencia en el sector energía. En este caso estamos hablando de una empresa que no tiene ninguna experiencia en el sector energía, pero lo más fuerte, lo más llamativo ha sido la modalidad de contratación. O sea, es un contrato que se da grado a grado a una empresa prácticamente desconocida, cuando el mismo gobierno había cancelado, el contrato se dio en diciembre del 2013, y el gobierno había cancelado unos meses antes una licitación para
ese mismo objeto, es decir, compra de capacidad y energía, en la cual habían preclasificadas 7 empresas, algunas de categoría mundial, a saber, empresas como AES, empresas como Rolls-Royce, o sea, empresas grandes multinacionales especializadas o con áreas especializadas en el sector energía. El Estado Dominicano las había descartado. En aquel momento se puso como razón que los costos de energía que se iban a obtener eran demasiado altos y que el Estado prefería hacer la inversión directa en Punta Catalina, y 6 meses después, de grado a grado, entrega ese mismo contrato que estaba licitando a una empresa desconocida. Ok, señor Astacio, ¿de dónde el gobierno iba a obtener los fondos para pagar lo que quería comprar? ¿De qué fondo nacional de la CDE iba a contratar préstamos internacionales? ¿De dónde iban a buscar la alcancía para pagar eso? Bueno, el contrato en principio lo que establece es que la empresa contratante, que sería la propietaria de la planta, sería la que tendría que buscar el financiamiento para el desarrollo del proyecto. El problema es que las cuentas, o sea, la facturación corriente, que en principio se podría entender como una facturación comercial, todas las cuentas del Estado Dominicano o de empresas que reciben valores del presupuesto, como es el caso de la CDE, por aplicación de la Ley de Disponibilidad de Fondos Públicos, tienen una garantía del mismo Estado. Es decir, si el Estado se atrasaba, llegaba a un nivel de que no le pagaba a esa empresa demandaba en justicia al Estado y el Estado era condenado, la ejecución de esa sentencia se iba a hacer directo a cargo del presupuesto nacional. O sea, al final del día el garante es el Estado nacional, son las cuentas públicas. Con relación a su pregunta, si bien el Estado en principio no era quien iba a construir la planta, sí hay una afectación de las cuentas públicas en razón de que el presupuesto nacional es el que garantiza al final del día todas las creencias y todos los compromisos que tiene el Estado Dominicano. Pudiera parecer un poco ingenua, pero ante una situación de sorpresa como la que tenemos, yo creo que no sería tan ingenua mi pregunta ahora. ¿Estaba el Estado contratando ese servicio y tendría que hacer algún tipo de desembolso incluso antes de comenzar a operar la planta? Mira, en principio el contrato establece que no. Ahora bien, el contrato establece que el Estado Dominicano tenía que poner, para que los plazos empezaran a correr, el Estado Dominicano tenía que poner en posesión a la empresa contratante de los terrenos. Esto implicaba que el Estado Dominicano iba a tener que comprar esos terrenos. No sabemos, son los terrenos adyacentes al complejo Punta Catalina. Una de las cosas que no sabemos de ese proyecto es si efectivamente ya el Estado resolvió el tema de la propiedad de la tierra, que era propiedad de un grupo empresarial muy conocido de nuestro país y que fue expropiado para el desarrollo de este proyecto. Ahora, las expropiaciones no generan la transferencia de la propiedad hasta que el Estado no pague el correspondiente justiprecio. Bueno, todavía yo creo que hay muchas cosas que conocer. Yo quiero hacerle una pregunta inocente, igual que la de Elisa. Si a mí, que no sé en la vida nada de electricidad, más de encender y apagar un bombillo, yo tengo un contrato con garantía del Estado Dominicano de $2,000 millones, y yo salgo por ahí con ese contrato y voy a un banco, ¿yo consigo un crédito? En principio, dependiendo para qué. Usted, con una garantía del Estado, si es para desarrollar un programa de televisión o un canal de televisión con su experiencia dentro de la televisión o dentro de los medios, tal vez podría conseguirlo. Ahora, si es para montar una planta energética y usted no tiene experiencia en el sector energía, me parece muy cuesta arriba que usted logre estructurar ese financiamiento. ¿Pudo haber sido eso lo que motivó que el contrato fuera suspendido el año pasado? Esa es de hecho, ahora que hablamos de la suspensión, a mí me genera un piurito, poco de temor, porque el gobierno dice que suspendió, canceló el contrato en el mes de mayo del año pasado, es decir, cuando habían transcurrido unos 17 meses desde su suscripción. El problema está en que, evidentemente, si fue así, el gobierno canceló. ¿Un desembolso? No sé si tuvo que hacer un desembolso, pero lo canceló sin que se haya verificado la falta de parte del contratante.
lo que puede implicar que haya sido una terminación con responsabilidad a cargo del Estado. Y puede establecerse algún tipo de penalidad si se va a un tribunal de arbitraje internacional. Dentro de la letra del contrato, si efectivamente el gobierno terminó el contrato 17 meses después de su firma y antes de haber puesto en posesión efectiva a la contraparte de los terrenos, que es el momento en el cual empiezan a correr los plazos, sí podría haber una responsabilidad y sí el Estado Dominicano podría ser condenado en el foro de elección del contrato, que en este caso es la Corte Internacional, la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI en París. Para esto tal vez sería interesante, y tal vez la sociedad debería de solicitárselo a los administradores de la CDE, que muestren esos documentos de terminación para saber cuáles condiciones, y si hubo un documento de aceptación de esa terminación de su contraparte, de la empresa Pinegui. Usted había dicho, ya para finalizar, que hay otros PPA, contratos por ahí. ¿Cuántos contratos? Bueno, mire, yo solamente recuerdo, ahora ayer me parece que denunciaron que habían 2 más. Yo recuerdo hace un año y tanto que se anunció sin mucho bombo y sin mucho platillo, se anunció que una empresa del centro de California había hecho un contrato para la construcción de una planta de, me parece, 600 megavatios a gas natural en el litoral norte del país, pero ese proceso de licitación por la cual esa empresa llegó al acuerdo con el Estado, o las condiciones propias de la oferta a iniciativa privada, que está contemplada en la ley 340-06, pero que también exige un procedimiento, no se han dado a conocer. O sea, sí tengo recuerdo de que se llegó a firmar al menos un memorándum de entendimiento para el desarrollo de ese proyecto de unos 600 megas más. Bueno, Kathleen Martínez buscando a Cleopatra allá en Egipto, nosotros encontrando tesoros ocultos también, cosas que aparecen de la noche a la mañana. Muchísimas gracias, licenciada Astacio, por haber estado con nosotros en esta mañana, ilustrándonos sobre este contrato que uno, la verdad que le tomó por sorpresa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.